Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es de mucha bendición para mí poder compartir con ustedes este mensaje. Qué importante es que cada ser humano se dé cuenta de la necesidad de acercar su vida a Dios y que cada uno de nosotros que tenemos la capacidad de razonar podamos entender que en estos tiempos difíciles Dios nos está llamando a tener un cambio de vida. Pero es lastimoso ver que a pesar de que ya llevamos medio año en dificultades de salud, en dificultades económicas, entre muchas otras cosas más, el ser humano sigue comportándose como si Dios no existiera. Inclusive existen cristianos que lastimosamente su conducta sigue siendo igual, pasiva, inestable. Y esto es un problema porque de muchas maneras Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a tener una vida diferente, una vida que le agrade a Él, una vida que realmente sea obediente a Él. Pese a que tenemos tantas advertencias de parte de Dios, no solamente en la Escritura, sino en cada una de las cosas que nosotros estamos viendo en el mundo. Muerte, enfermedad, dificultades económicas, corrupción, violencia, entre tantas cosas. Y la persona en el mundo lastimosamente sigue igual, viviendo como que si Dios no existiera, actuando indiferente a la voluntad de Dios. Y muchos que también han conocido de Dios, muchos que en algún momento hicieron pacto con Dios a través de su bautismo, se han retractado de su pacto, de su obediencia, de su fidelidad y de su amor a Dios. Aunque lastimosamente siguen manifestando que creen en Dios, no están haciendo nada para demostrarle a Dios que lo aman. No están haciendo nada para demostrarle a Dios que quieren ser obedientes. Siguen actuando indiferente a los llamados del Señor y a la instrucción de la palabra divina. La Escritura a nosotros nos llama a razonar, nos llama a meditar. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17 y 18, la Escritura nos dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? Si usted nota, estimado hermano, que de alguna manera está descuidando su relación con Dios, la palabra de Dios nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor está viendo a su iglesia y está viendo a los que son fieles, a los que son dedicados, a los que son esmerados, a los que son constantes, a los que son consagrados, a los que están en la lucha por santificar su vida delante de Él. Claro que lo está viendo y está fijándose muy bien en aquellos que están descuidados de su vida cristiana, que pasan afanados, que pasan poniendo excusas, que ponen una y otra traba para no ser fiel al Señor. Y créanme que lo que estamos viviendo en el mundo actual acerca de esta pandemia es una gran excusa para muchos cristianos para no ser fiel. Es una gran excusa para no congregarse. Es una gran excusa para dejar de servir y consagrarse al Señor. Para muchos, hasta una excusa para no santificarse. También para otros son causas de quejas. Parece que Dios no nos ama, parece que Dios no nos quiere, parece que Dios no nos cuida, parece que Dios no existe. Muchas personas piensan así, pero lastimosamente la realidad es otra, que Dios está al pendiente de nosotros y está viéndonos aún en este tiempo de dificultad. Podríamos decir claramente que la humanidad está viviendo un juicio, no un juicio final, desde luego, no un juicio final, sino un juicio temporal como han ocurrido en muchos tiempos en la humanidad, como lo fue en el tiempo del diluvio, como lo fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra,
como lo fue para el pueblo de Israel en muchas ocasiones por su desobediencia contra Dios, como lo fue también para el pueblo judío en los tiempos después de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue en el año 70 después de Cristo, donde Jerusalén fue destruido y muchos judíos murieron. Esto por un juicio temporal, por la desobediencia del hombre contra Dios. Y así sucesivamente se viven más juicios en la humanidad. ¿Porque Dios no los ama? No, Dios nos ama, pero es el hombre el que no quiere amar a Dios. Es el hombre el que se muestra desobediente. Es el hombre que puede ver el poder de Dios manifestándose entre los hombres y el hombre sigue siendo desobediente, sigue dejando de amar a Dios, sigue portándose en maldad, sigue haciendo maldad, sigue pecando contra Dios. ¿Cómo es posible que no podamos notar que Dios nos está diciendo a los hombres que el tiempo de esta ignorancia ha pasado y que ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos, tal cual lo dice en Hechos capítulo 17, versículos 30? Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Todos aquellos que han sido cristianos pero que en algún momento se han descarriado, es tiempo que reflexionen, porque el juicio también ha de comenzar por aquellos que no son fieles. El Señor también está pendiente de los que somos fieles, que estamos esforzándonos, que estamos luchando. Y desde luego, Él va a bendecir, va a cuidar, va a proteger a todos aquellos que se esfuerzan y que se han esforzado hasta este tiempo por mostrarse delante de Dios fieles, agradables, buscando adorarle, buscando santificarse, no poniendo excusas para agradar al Señor. La Biblia nos recalca y nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y la casa de Dios es la iglesia, somos nosotros. Y luego dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y hoy podemos ver qué está pasando con la humanidad desobediente. Son cientos de miles de personas que han fallecido por muchos males. Y no solamente por este virus, sino por muchos otros males. El ser humano está pereciendo, está sufriendo, y el hombre pasa necesidad, el hombre pasa enfermedad, el hombre pasa hambre, el hombre pasa tristeza, y ni aún así rinde su corazón al Señor. Eso es triste. Muchos cristianos que han conocido al Señor, aún en tiempo de dificultad, no se están volviendo de sus malos caminos, no están volviéndose a reconciliar con Dios. Y eso es triste. Y luego dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? La verdad, estimado hermano, es que nadie escapa del ojo del Señor. Nadie. Muchas personas siguen hablando contra Dios, diciendo, ¿dónde está Dios en esta enfermedad? ¿Dónde está Dios en este problema? Dios está ahí, Dios está aquí, Dios está en todo lugar. Pero el hombre quiere que Dios lo salve aún a expensas de su desobediencia. El hombre quiere recibir el favor de Dios aun cuando está pensando que al terminar todo esto ha de volver a una cantina, ha de volver a un bar, ha de volver a una discoteca, ha de volver a adulterar, ha de volver a fornicar, ha de volver a robar, ha de volver a matar, ha de volver a desanimarse y a no volverse a congregar para aquellos que quizás intentan volver a Dios en estos tiempos. Y eso es lastimoso, porque delante de Dios ninguno de nosotros estamos a escondidas. Dios está pendiente, Dios está viendo nuestras vidas, tanto del creyente como del no creyente, como del santo como del impío. Nadie se esconde de la presencia de nuestro Dios. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces no piense que el que haga mal recibirá bien. No es posible. Si usted no es obediente, aunque haya sido bautizado,
¿cómo va a recibir bendición? Usted necesita cambiar, usted necesita arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor, porque el juicio comienza por la casa de Dios, o al menos por aquellos que también se hacen llamar casa de Dios. Pero también ha de llamar a juicio a aquel que siembra corrupción, porque de la siembra de corrupción ha de cosechar corrupción y ha de cosechar castigo. Dios no puede ser burlado. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Dios está pendiente de usted y de mí. La pandemia pasará y estamos seguros que sí pasará. Estamos confiados que pasará. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasará con usted, estimado hermano? ¿Qué pasará con usted, estimado amigo? ¿Qué hará de su pacto que hizo con Dios para usted, hermano, que anda descarriado? ¿Qué pasará con usted, amigo, que nunca ha querido tener una relación con Dios? ¿Qué ha de ser de usted? Porque si el justo con dificultad se salva, si el justo haciendo toda la fuerza, no será fácil su salvación. ¿En dónde aparecerá el pecador y el impío? ¿Y por qué no decirlo? ¿En dónde aparecerá aquel que nunca se esforzó? Aquel que siempre puso excusas, aquel que siempre estuvo en el deleite de la carne, aquel que siempre anduvo tras el placer. ¿En dónde aparecerá? Es decir, hay un gran problema para aquel que no se esfuerza. Hay un gran problema para aquel que ha hecho a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como les mencionaba en Hechos capítulo 17, versículos 30, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué los manda a todos a que nos arrepintamos? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de aquel que designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Entonces habrá un juicio. Hoy estamos pasando un juicio temporal y han habido muchos juicios temporales, antiguos y presentes. Pero habrá un juicio final en el que habrá un juicio de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos, para los justos, para los injustos. Para los que se esforzaron habrá un juicio, pero para bendición. Pero para el que no se esforzó, para el que continuó siendo desobediente, para el que hizo a un lado la gracia de Dios, habrá un juicio de castigo eterno. Por tanto, estimado amigo, estimado hermano, esforcémonos juntos. Todos debemos entrar en esta lucha. Todos debemos de esforzarnos. No podemos volver a la misma normalidad de pecar, a la misma normalidad del afán, a la misma normalidad de las excusas. Es tiempo de que nosotros aprovechemos esa libertad para hacer lo bueno, esa libertad para agradar a Dios, esa libertad para presentarnos delante de Él con una actitud agradable. Eso es lo que Dios quiere de usted, es lo que Dios quiere de mí. Pero ¿por qué ha de seguir usted usando esa libertad, pero como pretexto para seguir en el pecado, para seguir en el desánimo, para seguir en la desobediencia? Si usted ve con cuidado lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usted tiene libertad de hacer lo que quiera. Usted tiene libertad para sembrar corrupción según la carne. Usted tiene libertad para seguir sus propios gustos y placeres, para deleitarse en el pecado. Usted tiene libertad para no obedecer a Dios. Usted tiene libertad para hacer a un lado la palabra de Dios. Usted tiene la libertad para no congregarse. Usted tiene la libertad para no bautizarse. Usted tiene la libertad para bautizarse y no ser fiel. Claro que la tiene. Pero el consejo bíblico es que como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que usan la libertad para hacer la voluntad del Señor. Entonces la bendición depende de cómo usted usa su libertad. Si usted usa la libertad para pecar, entonces no piense que recibirá cosa buena de parte de Dios. Pero si usted usa la libertad para someterla al servicio de Dios, del Señor heredará bendición, del Señor heredará vida eterna. No depende entonces ya de Dios la salvación, ya no depende de Dios la bendición, hoy depende de usted la bendición, hoy depende de usted la salvación. Por tanto, le animo, estimado hermano, estimado amigo, a volverse de sus malos caminos. Aprendamos la lección. Los días son malos, pero volverán a ser buenos.
pero que también sean buenos para Dios en cuanto a la obediencia que usted pueda rendirle a Él. Porque Él ya se sacrificó por usted, ya le mostró su gran amor, dando a su Hijo unigénito para morir por usted y por mí. Él ya mostró su amor, Él ya mostró su gracia y sabemos que ha de mostrar su bondad, volviendo la sanidad a la humanidad, pero que también se muestre de su parte el volver a Dios, el ser agradable a Dios, que su nueva normalidad sea bajo el esquema de usar su libertad para mostrarle a Dios que usted lo ama y que puede ser obediente y que puede ser fiel a Él. Le animo a buscar a Dios, que su nueva normalidad sea una normalidad de obediencia, de fidelidad y de mucho amor para con Dios. Deseo que Dios le bendiga, deseo que Dios le guarde y deseo que Dios guíe su vida a acercarlo a Él para su propio bienestar, bienestar eterno que solo se recibe a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.